Carburador versus inyección electrónica. ¿Cuál es el mejor? Pues realmente es una cuestión muy debatida hoy en día. Pero empecemos primeramente por el carburador. Fue inventado en los años 1826. Su función es suministrar gasolina a los motores de combustión perfecta. ¿Cuáles son sus puntos a favor? Pues lo económico que es su mantenimiento y lo fácil que es reparar misterios. Segundo punto, la sensibilidad a las impurezas en el combustible es menor. Es decir, que un carburador aún funciona cuando esté sucio o cuando lo tengas mal calibrado, tu motocicleta aún con fallas seguirá rodando. Y esto es muy importante porque te da tiempo a poder llegar a un taller mecánico y poder solventar ese problema. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de esto. Carburador versus inyección electrónica, segunda parte. Ya hemos hablado de los beneficios del carburador. El día de hoy vamos a hablar de las contras del carburador. Empecemos. La presión atmosférica siempre ha sido el enemigo del carburador. Cuando esta cambia, es decir, cuando pasas de la parte baja a la parte alta, el rendimiento del motor decae. ¿Por qué? Esto por la falta de oxígeno que hay en la altitud, como todos sabemos. Entonces, como es un componente mecánico, su calibración es manual, lógicamente. El segundo punto es que una moto carburada le cuesta arrancar en frío y cuando lo hace se toronea un poco y consume más combustible durante el periodo de calentamiento, ¿verdad? Algo que no pasa con la inyección electrónica. Y por si las motocicletas carburador consumen más gasolina que la de inyección. ¿Por qué? Porque el carburador en sí es preciso, pero tomemos en cuenta, mis amigos, que la inyección electrónica es exacta. Carburador versus inyección, tercera parte y parte final. Vamos a hablar de la inyección electrónica. Pues la primera motocicleta en ser alimentada con la inyección electrónica fue una Kawasaki KZ1000 en eso de los años 1980. ¿Cuáles son los puntos a favor de la inyección electrónica? Pues la economía de combustible. La inyección y los controles electrónicos son exactos a la hora de suministrar combustible a la motocicleta, ¿verdad? Pues estos se ajustan automáticamente a las demandas del conductor, es decir, que no necesitas estar configurando ni calibrando la mezcla aire-combustible con este componente, como lo hacen los usuarios de carburador, ¿verdad? Otro punto a favor de la inyección electrónica, pues esta se ajusta automáticamente a la presión atmosférica, tomando en cuenta el ejemplo del carburador. Es decir, si vas de la parte baja a la parte alta, pues no tendrás ningún problema, no se te va a ahogar la moto ni consumirá más gasolina. No tendrás pérdida de potencia ni nada de eso, pues los sensores electrónicos ya te darán la correcta mezcla de aire y gasolina que tú necesitas. Ahora sí, ¿cuáles son las contras de la inyección electrónica? Pues el costo y mantenimiento demanda de más dinero que el mantenimiento de un carburador, ¿verdad? Entonces, al ser tecnología nueva, entre comillas, porque en los países de Europa el carburador ya está obsoleto, y por eso digo entre comillas, es todo lo contrario en los países de Sudamérica. Entonces la inyección electrónica es algo nuevo. Entonces no hay personal capacitado con las herramientas adecuadas para prestar sus servicios. Y eso lo vuelve un poco más complejo para el usuario, que su moto es con inyección electrónica. Pues el otro punto es que la vida útil de la inyección electrónica es menor que la del carburador. Es decir, que primero se te va a dañar una inyección electrónica a un carburador. Entonces, esas fueron las diferencias entre carburador e inyección electrónica. Y ya depende de ti cuál eliges, mis amigos. Éxitos y bendiciones.